Hello again, this is Mr. Galvez, your math teacher. Today we're going to continue learning about a new topic. Where can you find this topic? Well, you can find it on your books in page 34. Okay, I'm going to show you where can you find it. Look at this. This is your book. The name of the topic is No Regrouping Addition up to 999. You can find it in page 34. As I already said before, an addition is made up of two or more addends, and then we have a result or a sum. Right? I gave you some examples, okay, but I'm gonna show you the image so you can get an idea of what an addition is. Look at this. Remember, right, that I told you the other day, we have here, for instance, number 12, and then we have number 43. These and these are called addends, right? Addends. This is an addend, this is another addend. And then we get a result, okay? We call it sum, or you can call it, okay, result. As you already know, okay, we have a place value chart, okay? We have a place value chart. What is a place value chart? This is a place value chart. And you already know that in the place value chart, we have ones, we have tens, and we have hundreds. Remember, ones, tens, hundreds. So, look at what we are going to do. If I have a number, okay, let's try with this number, 245. This is my first addend, okay, ese es mi primer sumando, mi primer número, my first amount. And then we have a number which is 123. That is my second addend. And I'm gonna add it, so I had to place this symbol. Como voy a sumar, tengo que colocar este símbolo. What is the name of this symbol? Plus. Okay, how do you call that symbol? Plus. Okay. If you want to put it in the left, you can put it in the left. If you want to put it in the right, you can put it in the right. It doesn't matter where you put it. Okay, it doesn't matter if you put it in the left or if you put it in the right. If you put it here, it's okay. If you put it here, it's okay. Si lo ponen a la izquierda o a la derecha, no importa. Solo que está aquí estamos representando que es una suma. Okay, so when we're going to add, we're going to follow an order. Cuando vamos a sumar, necesitamos seguir un orden. First of all, we're going to add the ones. Primero que todo, vamos a sumar los ones. Vamos a ver a la tabla otra vez. ¿Dónde están los ones? Los ones están en la derecha. The ones are in the right. We're going to start with the ones, with this side. So let's see which are the ones. Oh, these are the ones. And these are the tens. And these are the hundreds. First, we need to add the ones. So let's do it. 5 plus 3. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3. Let's count now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, number 8. Then we need to add the tens. Now we're going to add, we added the ones. Now we're going to add the tens. The tens. 4 and 2. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2. Let's count them all together. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. If you want to use your fingers to count, you can do it. You can use pencils, you can use lines, you can use points, you can use circles, you can use whatever you want. And now, finally, we're going to add, we added the ones, we added the tens, and now we're going to add the hundreds. So let's see which are the numbers we have here. 2 and 1. 1, 2, and then we have 1. We have 3, right?
1, 2, 3. And we finish. So look at this. The first adding 245 plus 123 equals 368. This is the result, okay? This is the result. One addend, another addend, and the result. Esta parte de la suma se llama sumando, addend, we say in English. Esta parte, los números que sumamos se llaman addends, okay? Y el resultado se llama resultado o suma. In English we call it sum or result. And so did you see how do you have to, what do you have to do to add? You have to start adding from the right. You have to start adding the ones, then you add the tens, and finally you add the hundreds. But we're going to practice and we're going to do another one so you can practice at home as well. We're going to do the one that is in the book. So look at this. Here you have an addition, okay, 134. Let's write it, 134. 352, 352, and then we put the plus. This time we're gonna put it in the left. If you want to put it in the right, you can put it in the right. So now let's see. 4 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. The next one, 3 and 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now let's count it all together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. And the last one, 1 and 3. 1, 3. 1, 2, 3. Let's count the lines together. 1, 2, 3, 4. The result is 486. Ese es el resultado, okay? The result. Very good. So we're going to move on to the next page in your book. You have an exercise there, okay? Look at this. You have an exercise. And it says, complete the table. Okay, I'm gonna cover it. I don't want to show you the answers. So, as you may see here, we have some numbers. What number is this one? 333, 410, 620, 524. I wrote them in another page. I'm gonna show you the page. Okay, we're going to write them here. So look at this. There in that chart, okay, you have it like this. In the first one, you have 333. And here in the top, it says plus 100. So you have here 333 plus 100. How much is that? If you want to do it in your mind, you can do it. If you cannot do it there, you can write the numbers in another page or in your notebook and place it. Let's see, I'm gonna write it 333, and they want me to add 100. Let's add it. We start from the ones. 3 plus 0, 3. 3 plus 0, 3 plus anything, 3 más 0, 3 más nada, 3. Los mismos 3. And then we have 3 plus 1. 3 plus 1, 4. So what I'm going to write here? 433. Look. Then in the book we have another one, okay? 410. 410. And we need to add 100. Let's write it.
410 plus 100. 0 plus 0, 0. 1 plus 0, 1. 4 plus 1, 5. 510. 510. So when you are working in the book, okay, look at this. To all these numbers, you're going to add 100 and then you're going to write the result. To all these numbers, okay, you're going to add 111 and then you're going to write the results. And then to these numbers that are here, you're going to add 200 and then you're going to write the result. Okay, very good. Let's move on to the next exercise then. In your books, you're going to find an exercise that is like this. We need to find the value of the pencil. Now look at this. Allí en sus libros ustedes van a encontrar que aparecen unos dibujitos. Aparece un dibujo de un lápiz, un dibujo de un pincel y eso sumado da 8. ¿Cómo así, mister, que el lápiz vale eso? Bueno, aquí en el libro nosotros tenemos un lápiz. 4 más lápiz, 7. 4 plus pencil, 7. But, mister, how much is the pencil? Okay. Usted aquí a la par tiene que cambiar esos dibujos por números. ¿Y cómo lo hago? How do I do it? 4 plus ¿cuánto para obtener 7? ¿Cuánto tengo que sumarle a 4? How much do I have to add to 4 para que me resulte 7? ¿Cuánto me hace falta para llegar a 7? Ok, yo tengo 4. Aquí tengo 4. Y yo estoy adding, I am adding. Aquí dice que estoy sumando, I am adding. ¿Cuánto más tengo? ¿Qué número tengo que sumar para obtener 7? Vamos a ver, 4. Después de 4, ¿qué sigue? 5, 6, 7. Oh, mister, hacen falta 3 more. They are missing 3 more. Okay, so what are we going to write here? 3. 4 plus 3, 7. 4 plus 1. ¿Cuánto es 4 plus 1? 4 más 1, 4, 4 plus 1 equals 5. And in the last one, okay, as you may see here in the drawing, aquí ya tenemos un lápiz. ¿Cuánto vale el lápiz? 3. Aquí en el dibujo hay un lápiz. Aquí hay un lápiz. ¿Cuánto vale el lápiz? 3. Ok, now pues tenemos que averiguar cuánto vale el pincel. Vamos a ver. 3 plus what number to get 8? ¿Cuánto? 3 más cuánto para obtener 8. Escribimos el number 3 here y vamos a ver cuánto hace falta para llegar a 8. Lo que tenemos que hacer es seguir contando después de 3. We need to continue counting after 3. ¿Qué número sigue después de 3? 3. 4, 5, 6, 7, 8. Hasta llegar a 8. Vamos a ver cuántas líneas hay. 1, 2, 3, 4, 5. El pincel vale 5. Y así ya resolví la suma. I finished the addition. En el siguiente, we're going to do the same one. Okay, aquí en your books, you have it with books and crayons, I think, and a ruler. So you have to do the same. Now look at this. 5 plus what to get 8. Seguimos contando después de 5 hasta llegar a 8. 5, 6, 7, 8. Faltan 3. 3. 5 plus 3, 8. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5 plus 3. 1, 2, 3. Y ahora las contamos juntas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya vemos que está correct. En el libro acá aparece libros y ahora sabemos que los libros valen 3. Entonces en todos los casillas que había un libro, a la par le vamos a escribir 3. Ahora, ¿qué número tengo que sumar yo para obtener 8? Ah, pues ahí está, ¿ve? 5 más 3 es 8. Le hace falta un 5 aquí, mister. Igual que la otra. 5 plus 3, 8. 5 plus 3, 8. En el dibujo acá ya averiguamos el valor de la regla. La regla vale 5. Y aquí hay una regla. Entonces aquí vamos a escribir también 5. Si tiene alguna dificultad con este ejercicio, tiene que pedirle ayuda a mamá para que le ayude. Ahora, en el último, aquí, ¿qué número tengo que sumar yo más 3? A sumarle a 3 para obtener 5. ¿Cómo puedo llegar a 5 si ya tengo 3? ¿Cuántos más necesito? Usted tiene 3 lempiras, pero usted no quiere tener 3 lempiras, usted quiere tener 5. ¿Cuántas lempiras le hacen falta para llegar a 5? Oh, tiene 3. Le hacen falta 2 lempiras más para llegar al 5. ¿Por qué? Porque 3, ¿ok? 3 más 2, 3 plus 2, that's 5. Let's count it. 3, 1, 2, 3, 4, 5. And then we get 5. So you see how to add? Cuando sumamos es bastante sencillo y siempre empezamos de la derecha. Vamos a empezar a sumar los ones, luego vamos a sumar los tens y luego vamos a sumar los hundreds. Sumamos las unidades, we add the units, okay, the ones, then we add the tens, and then we add the hundreds. We have to do it organizedly, okay? As you may see here, aquí I'm working clearly, okay? If you made a mistake, you had to erase it and then work clearly. Hay que trabajar claro y ordenado. Okay, very good. So now we're going to continue. As you may see here, we only have one number in all the results. Como pueden ver ahí, solo hay un número en todos los resultados. Pero ahora vamos a hacer sumas con números un poquito más grandes. We're going to add numbers that are a little bit bigger. Entonces nos vamos a mover en el book. Okay, we're going to move on in the book to the next page. Page 36. The name of the topic is Addition with Regrouping up to 999. Suma llevando hasta 999. So we're going to start. Como pueden ver, as you may see here, I have an addition. Here. Ya dijimos que cuando vamos a sumar, we said that when we're going to add, vamos a empezar con los ones. Vamos a start adding the ones. So let's see. We have 6. We have 7. Oh, mister, I don't know. Okay. I told you, right, that you can use lines to add. This way it can be easier for you. Okay, let's see. 6 and 7. What is missing here in this addition? The symbol, right? The sign of addition. So let's start. 6 plus 7. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now let's count all the lines together. Ahora contemos todas las líneas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. El resultado de esta suma es 13, es 13. Pero ocurre algo.
ocurre algo. No puedo escribir dos números. ¿Por qué? Porque hay una regla para las sumas que dice que no puedo escribir dos números si todavía necesito sumar más números. Entonces, yo solo estoy sumando los ones ahorita. Okay, I am adding the ones. Pero todavía me hace falta sumar esta línea de los tens. Y me hace falta sumar esta línea de los hundreds. Entonces, todavía no puedo escribir los dos números. Entonces, ¿qué hay que hacer, mister? Bueno, vamos a dejar el número que está a la derecha, ¿okay? Que es la mano con la que la mayoría de nosotros escribimos, ¿okay? No todos, pero la mayoría. Y el otro lo vamos a enviar a la siguiente línea, porque aquí ya solo puede haber un número, porque todavía hace falta sumar más. Entonces, as you may see here, okay, we're going to write the 3, okay, y el 1 del 13 lo enviamos a la siguiente línea. We send flying to the moon. Enviamos a volar a la luna, a la siguiente línea. Okay, you see? 6 plus 7, 13. Pero como me hace falta sumar más números, voy a dejar el número de la derecha. I'm going to leave the number in the right. Y el siguiente lo envío a la siguiente línea. ¿Y cuál es la siguiente línea? Which is the next line? La siguiente línea es la línea de los tens, de las decenas. Y ahora allá lo tengo que sumar. Okay, I finish adding the ones. Now we're going to add the tens. Vamos a sumar los tens. ¿Cuáles son los números que hay en los tens? El 1, que es el que envío hablando de aquí. El 1 y el 3. 1, 2, 3. Y ahora contemos todas las líneas juntas. We have to count all the lines together. 1, 2, 3, 4, 5. How much is that? 5. Como solo me salió un numerito, lo puedo escribir. Y ahora voy al último. La línea de los hundreds. ¿Qué números tenemos? What numbers do we have? 2 and 1. How much is that? 1, 2, 3. 2 plus 1, 3. Me salió un número otra vez. And we finish. You see how easy it is? Okay. We're going to try adding some other numbers. Okay. Okay, very good. We're going to continue adding them. Okay, we can add whatever number do we want. Vamos a inventar un número aquí. 2, 8, and 4. Y aquí vamos a decir un número 7, 6, and 6. This is annotation, right? So, the rule says that we have to start adding the ones. Y empezamos de la derecha y lo que está a la derecha son los ones. Okay, let's count them. 4 and 6. 4. 1, 2, 3, 4. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora las contamos todas juntas. We have to count them all together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How much is that? 10. Pero, ¿está bien así? No, right? Ya dijimos que si todavía nos hace falta sumar más números, no podemos escribir two numbers. We can only write one number. El resultado de nosotros tiene dos números, pero no podemos escribir dos números. Hay una regla que dice que solo podemos escribir un numerito si todavía hace falta sumar más numbers. Y ya todavía no hemos sumado los tens y no hemos sumado los hundreds. Entonces solo puedo dejar un número. Ok, ¿cuál es el que dejo? Voy a dejar el number que está en la right, en la derecha. ¿Y qué número de estos dos está en la derecha? El 0. Y el otro lo envío a volar a la siguiente línea. ¿Y sí? El 1 que está acá pasa a la siguiente línea. And then I add
the 10. Ya sumé esto, ahora sumo los siguientes. I added these ones, now I'm gonna add the next line, which is the line of the tens. What numbers do I have in the tens? 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then I have number 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A lot of lines, right? And now I'm gonna count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. How much is that? 15. Okay, I'm gonna write number 15. Is it okay? No, right? Why is not okay? Because I cannot write two numbers. No puedo escribir los two numbers porque la regla dice que si todavía hace falta sumar más números, no puedo escribir un resultado de dos números. Solo puedo dejar one number. Okay. Todavía me hace falta sumar los hundreds, entonces no puedo escribir los dos números. ¿Cuál voy a dejar? El número de la right, el número de la derecha, de la right. Y el siguiente lo envío a volar a la siguiente línea. Send it fly to the moon. Okay, you see? Y aquí quedó el 5 solito. Okay, now I finished this line and now I'm gonna add the next line. Okay, let's see what numbers do I have here. 1. I have number 2, 1, 2. And I have number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And now I'm gonna count all the lines together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How much is that? 10. Ahora, otra vez tengo dos números. Ahora, ¿puedo dejar los dos números ahí en esa línea, en esa casilla? Esta vez sí lo puedo dejar. ¿Y por qué, mister, en esta sí se puede y en las otras no se puede dejar los dos números juntos? Porque esta es la última línea de números. Aquí ya no hay más números. Ya terminamos. Ya no hay nada más que sumar. Como ya no hay más números, puedo escribirlos ahí. And I finished the addition. Y aquí tengo un número que es muy grande. ¿Okay? Que vamos a seguir aprendiendo en otra clase. Ya les expliqué en clase también, pero I'm just gonna remind it, but it is not necessary, it's not mandatory for you to learn it, okay? And I have a number here, okay, that I told you in class, 1050, okay? En el libro van a tener más sumas para que practiquen. Tienen que trabajar en las páginas que vimos en el libro hoy, en las páginas que les mostré. Okay, vamos a hacer una última suma. We're going to add one more number. Okay, vamos a realizar una suma más. Okay, to practice. The number it's going to be 254. And then another number, 153. Annotation, right? El primer addend that we have here, the first addend that we have here is 254, and the other addend 153. And now we start adding. Where do we have to start adding? ¿Dónde tenemos que empezar a sumar? De los ones. Okay, let's see. 4 and 3. 4 and 3. 1, 2, 3. Y ahora los cuento todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How much is that? 7. Me salió un numerito. Todo perfecto. Very good. Everything is okay. Now the next one, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now we have to count them all together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me salió 10. Ahora,
me salieron 2 numbers. En el resultado obtuve 2 números. ¿Puedo escribir los 2 números juntos? No. ¿Por qué todavía no puedo escribir los 2 números? Porque todavía me hace falta sumar más. Tengo que sumar los hundreds. Entonces, como no me hace falta sumar números, solo puedo dejar uno de los dos. ¿Cuál voy a dejar? Voy a dejar el de la derecha. ¿Y cuál es el de la derecha? El 0. Which is the number in the right? The 0. So, voy a dejar el 0 ahí. Ok. Voy a dejar el 0 ahí. Y el 1 lo voy a enviar a la siguiente línea. Okay. Y ahora vamos a sumar los últimos numbers. Okay, let's add the last numbers. We have a 1. We have 2. 1, 2. And we have 1. 1. Let's count them all together. 1, 2, 3, 4. How much is that? 4. And I finish. Which is the result? 407. Okay, thank you very much. If you have any doubt, okay, you can tell your parents to text me. Remember that you have to work in the book, sorry. Okay, in the topics that I explained today. In which pages are you going to work? You're going to work in your book. Van a trabajar en su libro de la página 32 a la página 37. Van a trabajar las páginas de la 32 a la 37 del libro. Si tienen alguna duda, pueden decirle a sus papás que me escriban o ustedes me pueden escribir. Okay, traten de ver el video. Traten de verlo por lo menos 2 veces. Y si tienen preguntas, me pueden escribir. Okay, goodbye then. Have a wonderful week.